Queridos amigos que nos ven desde las redes sociales, soy el Padre Iván Pimentel. Les doy la bienvenida a nuestro programa de Ecologos, Orando con la Palabra, donde realizaremos un momento de oración desde la Sagrada Escritura. Meditaremos con gusto el Evangelio correspondiente a este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versículos 28 al 36. Les invito a que hagamos de este momento un momento exclusivo para el Señor. Dejemos que su palabra nos hable al corazón. Recuerden que el Señor siempre tiene un mensaje de esperanza para nuestra vida. Comencemos con nuestra lección divina. Espíritu de vida, de la vida sin fronteras, ven y condúceme hasta los pastos abundantes, donde tu palabra quiere conducirme, hasta las fuentes que has preparado para mí, para que yo me sacie de tu presencia y goce con la sobreabundancia de tus dones. Sorpréndeme, Espíritu de vida, y una vez más, que tu palabra me guíe donde jamás hubiera soñado. Tú que eres don, derrámate sobre mí, con tu hermosura y rica presencia. Derrámate y consuélanos con tu amable llegada. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. El evangelio que escuchamos el día de hoy es el evangelio de la transfiguración del Señor. Y como contexto tenemos el anuncio que Jesús hace de la pasión. También en este mismo contexto Jesús pide a sus discípulos que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz de cada día. Y también Jesús dice que muchos no morirán sin haber visto la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Enseguida tenemos el evangelio en el que se nos presenta a Jesús subiendo hacia el monte. Esto también tiene un trasfondo veterotestamentario que los evangelistas recogen. Así como Dios se manifestó a Moisés en el Sinaí, en ese lugar especial, con algunos pocos, por ejemplo, con Aarón, con los jefes del pueblo de Israel, los 70 jefes del pueblo de Israel, así también Dios se manifiesta en Jesús en un monte. Eso es lo primero que nosotros encontramos en el Evangelio. Dios se manifiesta en un lugar especial, no en cualquier lugar, y se manifiesta con pocas personas, no con todo el pueblo. En este caso, en el Evangelio son elegidos Pedro, Santiago y Juan. Y en este momento, cuando Jesús comienza a orar, su rostro se transfigura. San Lucas enfatiza más la transfiguración del rostro de Jesús en la oración. San Marcos se centrará más en la transfiguración de sus vestidos. Esto tiene para Lucas un propósito. Quiere resaltar ese rostro del resucitado, el rostro que pocos reconocerán en las apariciones, como María Magdalena o los discípulos. Jesús, en una nueva dimensión, en una nueva transformación con la resurrección, no será reconocido. También en este evangelio se nos presenta a Jesús hablando con 2 grandes personajes del Antiguo Testamento,
Moisés y Elías. Moisés como fundador del pueblo de Israel y de la religión, y Elías como el conservador de la fe del pueblo de Israel hacia el siglo IX, cuando son invadidos por algunas propuestas de otros dioses cananeos. La aparición de estos dos personajes importantes para el pueblo de Israel es un garante de que los discípulos que están en ese momento con Jesús no están siguiendo a un loco o a un desconocido, sino que alguien que está igual que Moisés y Elías, dando seguridad a la religión y al pueblo de Israel. Y lo tercero que encontramos es aquella voz que dice: este es mi hijo, escúchenle. Es la misma voz que en el bautismo hemos escuchado, pero ahora con un imperativo: escúchenle. Esta también es la garantía de que Dios, que se ha manifestado en esa teofanía, está asegurando que Jesús es el único al que deben de escuchar y al que deben de seguir. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a mirar a este resucitado, a este rostro transfigurado de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, y que nos ayude también a confiar en que estamos siguiendo al enviado del Padre, al que nos hace pasar de la esclavitud a la liberación. En este evangelio hemos escuchado que Jesús se encontraba en el monte orando, y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron blancas y relampagueantes. Y esto es precisamente a lo que nos invita la Iglesia en esta Cuaresma: a subir al monte y entrar en diálogo con Dios a través de la oración. Fijemos nuestra mirada en Dios y dejemos que su luz nos irradie y nos invada, de tal manera que aquel que entra en diálogo con Dios, pero un diálogo sincero, cuando ora, su rostro cambia de aspecto y sus vestiduras se vuelven blancas y relampagueantes. Al contacto con Dios, nuestra vida no puede ser la misma, sino que debe cambiar de aspecto. Nuestras actitudes ya no pueden ser las mismas. Además, evitemos caer en aquella actitud de los discípulos que, ante un momento agradable como el que estaban disfrutando, no querían pensar ya en conflictos, sino gozar del momento. No obstante, en plena transfiguración también aparece la cruz. Y es que un cristiano siempre está invitado a tomar parte en la obra de Cristo, obra que muchas veces nos trae penalidades y conflictos. Subamos pues al monte y dejemos que Dios nos transforme. Padre bueno, ya que tu ternura y misericordia son eternas, no permitas que el enemigo nos derrote nuestra debilidad, y concédenos que en la meditación de tu palabra nos podamos purificar y disponer para recibir el regalo de tu amor, que nos trae alegría y paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, cambió de aspecto. Crear un ambiente de oración personal es lo esencial en este domingo. Subir al monte y hacer oración para tener contacto con la presencia de Dios. La oración la debo de convertir en una vivencia personal. Necesito el contacto con Dios para responder satisfactoriamente a nuestra vocación y para realizarnos como seguidores de Cristo. Y al orar cambiará mi vida. En el Evangelio del día de hoy, con el relato de la transfiguración del Señor, la palabra de Dios nos invita a esforzarnos constantemente por no desfigurar a Jesús a nuestra conveniencia. Es decir, se trata de escuchar y poner en práctica sus enseñanzas. Cuando observamos las necesidades de quienes nos rodean, a veces no basta con solo sentir pena, e incluso a veces no basta con solo la oración. Que este tiempo de Cuaresma nos lleve a actuar de manera concreta por ayudar a aquellos necesitados que están alrededor de nosotros.
El Evangelio de la Transfiguración del Señor es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. Hemos concluido nuestra meditación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero en Dios que su palabra dé fruto abundante. Les comparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Soy el Padre Iván Pimentel, les agradezco su atención y nos vemos en nuestro próximo programa de Teologos, Orando con la Palabra.